Mencione 5 toros emblema de Costa Rica, si le es posible, la ganadería y el año en que se destacaron. Para mí en Espuela Picos es el Cristal de Gerardo Retana, Rama Blanca, el Imperial de Martín Retana, Playa Hermosa, y el Coquito también de Rama Blanca, 3 torazos. En toros de lidia, el toro más famoso de los últimos 2 años ha sido el Coloradilla de Heriberto Barca, y en monta americana el toro más famoso, el Impacto de Rómulo Bonilla. Son los 5 toros emblemas para mí en los diferentes estilos que hay. Del rústico desconozco mucho, pero si tuviera que meter un toro rústico sería obviamente el Maracrianza y el Chirrichi como toros emblema. Si empiezo desde que yo estoy metido en los toros, para mí definitivamente el primero que destacó el Pelele de Marcos Madrigal y Obed Solís. Era un toro demasiado fijo para jugar, muy definido, un toro que por lo menos cuando estuvo vigente no recuerdo que se le haya visto una sola jugada mala, siempre fue muy bueno, excelente y hasta fuera de serie. Inclusive tiene el mérito de haberse quitado una vez a Chele. Recuerde que Chele en campeonato solamente 5 veces en campeonato se cayó, y una de esas fue con el Pelele. De tal manera que el Pelele tiene un gran mérito como uno de los mejores toros de la historia. El Chicharrón de los Parranderos de Monterrey, el Pelele de Marcos Madrigal y Obed Solís se desenvolvió de 1988 a 1991, por ahí. El Chicharrón de los Parranderos de Monterrey es un toro que empezó en los años 90 y se destacó muchísimo hasta el 94. Era un toro durísimo, era dificilísimo quedársele a un toro en estas condiciones, hasta peligroso era el toro, y hasta en algún momento un poquito malintencionado el toro, tal vez en su momento debió de prohibirse, pero bueno. Lo cierto es que el toro dio mucho espectáculo, y como le digo, pues eran muy pocos los que se le quedaban a un toro de esta calidad. Se jugaba a nombre de los Parranderos de Monterrey, pero en realidad era de Fernando Vargas, y estuvo por ahí 92 al 95. El Panza Blanca de Martín Retana, un toro que fue campeón nacional. El Chicharrón fue campeón nacional también, perdón. El Panza Blanca de Martín Retana fue un toro que fue campeón nacional en el año 95. Curiosamente fue campeón cuando poca gente lo conocía, pero en un jugadón tremendo allá en las juntas de Avangares. Fue un toro destacadísimo. Algo curioso en este toro era que entre más rápido le hacían una jugada después de la otra, mejor jugaba el toro. Le gustaba que lo jugaran seguido. Era un toro muy alegre, de muchísimos movimientos, mucha velocidad, y que también tenía su potencia, y que no crean que porque era un toro de muchísimo juego, pues no botaba. Claro que sí botaba. Le tocó muy duro ese toro porque en aquel entonces, por la suerte de las rifas, muchas veces lo montó Chele, muchas veces lo montó Dago Durán sobre todo, y les dio grandes satisfacciones a ellos, y el toro le dio grandes satisfacciones a su dueño también. No puedo dejar sin mencionar aquí a 2 toros que estuvieron allá por los años 95. El Imperial de Martín Retana, para mí el mejor toro que ha habido en ACET en todos los años. Un toro que también tuvo el mérito de botar a Chele en su momento. Un toro espectáculo, también lo montó Chito Cubero, también lo montó Paquito, también lo montó Beto Reyes, también lo montó Marvin Corrales. Era un toro espectáculo, desde la propia salida salía jugando, levantado, tenía fuerza, tenía movimientos, de todo hacía este toro. Así es que el Imperial es obviamente uno de los toros emblema. Y el último que menciono, que también es muy del tiempo, prácticamente parejo con el tiempo del Imperial, estamos hablando del Cristal de don Gerardo Retana, otro torazo que fue 2 años campeón, 2 años seguidos, en el 97 y 98. Definitivamente un toro de espectáculo también, que cambiaba muy cerca de la puerta, que botó a muchos de los buenos montadores de Costa Rica, y que también con otros de los buenos dio muchísimo espectáculo. Esos son para mi gusto los 5 toros emblema. Podemos hablar de emblema. Emblema es una palabra muy especial. Tocamos a Malacrianza, toro emblema. ¿Emblema por qué? Trascendió fronteras, a nivel nacional e internacional. Hablamos del Chirriche, hablamos del Componente, hablamos del Huracán, y si seguimos, bueno, mencionamos tantos y tantos toros que nos han dado gloria, nos han dado alegría a nivel de la monta. Bueno, un toro, por ejemplo, como el Vicente, antes propiedad de Pepe Chavarría y ahora propiedad de Rancho Cortés, un toro que anda en la boca de todos, que todos lo conocemos y conocemos las cualidades y condiciones de ese toro. Un toro como
El Malacrianza, indiscutiblemente el toro emblema de nuestro país, de Hacienda La Nueva Esperanza, quien tuvo en los últimos 7 o 8 años una participación indiscutible, no en el mundo de la monta, sino como personaje nacional e internacional. A principios, bueno, a finales de los años 90, mediados de los años 90, es un hecho que el Coquito de don Gerardo Retana, un toro que fue 8 veces campeón nacional, es un toro que es un toro que causó sensación, y cuando se menciona su nombre es un hecho que la gente sabe y marca una época. También pienso que el Basurilla, también de don Gerardo Retana, un toro que fue 3 veces campeón nacional con los populares, e igual un toro bastante famoso, no solo por estar en el grupo de los populares, sino a nivel nacional, un toro bastante respetado, como también el Imperial de don Martín Retana, un toro que todos sabemos la calidad de él y los campeonatos y las alegrías que dio en todos los escenarios de Costa Rica. El Cristal también de don Gerardo Retana, un toro que ha causado sensación e historia. Puedo mencionar también, a mi parecer, un toro como el Chirriche y el Malacrianza, que son ahora en la época actual, que fueron los toros que siento yo que le volvieron la vida a lo que es la parte taurina, que la televisión se fijara nuevamente en la parte taurina. Y puedo mencionar también un toro como el Chicharrón de los Parranderos de Monterrey, un toro muy alegre, y que, aquí sinceramente duraríamos mucho diciendo nombres de todos los emblemas, pero siento que para mí esos son los 5 más importantes en esa época. El Malacrianza, porque creo que hubo un tiempo y un antes y un después antes del Malacrianza, un nuevo auge en lo que es la parte taurina. El Chirriche, el Cola Blanca, el Mona Roja, el Vicente, el Jalisco. De Hacienda Playa Hermosa tuvo un tiempo, tuvo una vida, eso no tiene año en que han destacado. Desde el Huracán, hace poco, recientemente, ese toro, el Imperial, para mí es el mejor toro de Costa Rica que ha habido en casi todos los tiempos. Gerardo Retana en la época de los 96, 97, el Cristal, torazo. ¿Cuántos más te dijera? Los rancheros de Guayaguito en su tiempo, con el whisky. Los Parranderos de Monterrey, con el Chicharrón. En la época de los 98, 99, 2000 todavía. Y ahora recientemente el boom de Costa Rica en la rústico, el Malacrianza, en lo que son del 2012 en adelante. Un toro que ha rompido todos los esquemas de la monta rústica y de la monta a nivel nacional. Y el toro que ha venido a revolucionar lo que es la televisión también en Costa Rica hoy en día, con los toros de monta. Bueno, son criterios muy diferentes. Yo pienso que muchos compañeros que tal vez estén participando de este tipo de foro, de preguntas, pues van a tener un criterio totalmente diferente, pero mi criterio es el siguiente, que le puedo citar 5 toros, por ejemplo, de Obed Solís, el famosísimo Pelele, algo impresionante, algo que llenó historia, de don Martín Vallejos, un famosísimo toro como el Cuñado con Rabo, o en su tiempo el famoso Canario. También podemos hablar de otro famoso toro de esta hacienda ganadera, como es una hacienda muy nueva, que es la hacienda Santa Rita de don Anseli Gómez, que se llama Grano de Oro. Y por último también me gustaría hacer una remembranza sobre aquel famoso toro de la Rama Blanca llamado el Basurilla de Martín Retana. Vuelvo al Pelele, vuelvo al Maquenco, llego al Coquito, llego al Malacrianza, llego al Chirriche. Historias que ya conocen. El Pelele y el Maquenco en los años 90. Los demás, esa historia ustedes la conocen. En el 2006, 2007, 2008, se marca una época con esos toros. Definitivamente marcaron una época. No se puede dejar el Basurilla, que tiene hasta una canción. Toros que han marcado una época. Y más actualmente, los que hay, el Vicente, el Rompechingo, el Mona Roja, que marcan época. Pero los 5 toros, ya te los dije. Pelele, Maquenco, Coquito, Basurilla, Imperial, marcaron una época. Hoy, Chirriche, Malacrianza, yo cuestiono un poco eso, pero bueno, marcaron una época, movieron masa y tiene que dárseles un lugar. Y más recientemente, pues el Vicente, el Rompechingo, el Mona Roja, marcan también una época y eso no lo puede quitar nadie.
Quiero decir sobre la pregunta anterior, se me olvidaba Roberto Camacho como empresario de Zapote, que marcó una época también y le puso un orden a esas fiestas que a todas luces son las más importantes de este país. Toros emblema en Costa Rica, el Malacrianza de don Osvaldo Rodríguez ganaría Nueva Esperanza, el Chirriche de Hugo Jiménez, podemos mencionar el Componete de Pastor Arrieta, ganaría el Roble, el Rompechingos del señor Jesús Porras y el Monarroja del señor Efrén Salazar. Y voy a permitirme agregar también en el pasado, y nos vamos a ir a los años 50, pero un toro como el Batalla, para mí ha sido el toro más emblema de Costa Rica. Toro de ahorita, definitivamente, un toro como el Rompechingos es un toro de mucho, que le ha dado mucho al país alegrías, definitivamente, un toro como el Monarroja, que fue el campeón de Copa Teletica, que hizo una polémica. A mí me gusta mucho la parte de la polémica, porque eso quiere decir que estamos vivos y que todo el mundo está metido en acción. El Chirrichi, un toro que vino a marcar. El Basurilla de don Gerardo Retana, un toro que dio muchas alegrías. Hay canciones del toro, la gente recuerda jugadas del Basurilla, del Cristal de don Gerardo Retana. O sea, definitivamente. El Malacrianza, para mí el Malacrianza fue el toro, junto y gracias a Dios con las televisoras, pues que dieron a darle otro plus a la monta, tanto rústica, tanto lo que sea, pues el Malacrianza para mí vino a darle ese plus, ese sonazo, esa vuelta de nuevo al mundo taurino, el Malacrianza, y ahí podemos mencionar al Soldado, podemos mencionar torazos que han venido a marcar en los diferentes grupos de monta, Leche Agria, bueno, el SIDA, don Danilo López, muchísimos toros que gracias a Dios, por dicha, podemos decir muchísimos toros, señores, que no les puedo mencionar porque se me olvidan y porque tendría que hacer una listona definitivamente y se nos va el tiempo. En cuanto a toros que han sido muy emblemáticos a nivel nacional, no me cabe la menor duda que Caliquemico fue el que ha levantado muchas pasiones, inclusive fue un toro que llegó a ser prohibido de jugar en una plaza por la gobernación de Liberia, que era la que daba los permisos en ese tiempo. Sin lugar a dudas, puesto que no había ni televisión, pues fue un toro que levantó muchas pasiones por su bravura de la ganadería de Martín Vallejos, ganadería La Pinta, más o menos en los años 88, 90, por ahí anduvo la fama de este toro. Después no podemos dejar de mencionar, obviamente, porque le dieron un cambio total y absoluto a lo que es la monta rústica también, más acá, y que inclusive están activos el Malacrianza de la Nueva Esperanza, un toro activo, y el Chirriche de Hacienda del Bosque, don Hugo Jiménez, un toro también activo. En cuanto a toros con ganchos, pues todos guardamos unos gratos recuerdos del Pelele, de las Palmitas de Obed Solís y el Imperial de Martín Retana, que anduvieron ahí cerca a principios de los 90. Más para acá podemos mencionar toros muy famosos que han sido un ícono ahí. Actualmente el Matapalo, por su bravura, todo el mundo lo conoce. Después tenemos otro toro que ha venido levantando muy bien, Grano de Oro de la Hacienda Santa Rita, un torazo muy bueno, que nos depara muy buenos espectáculos. Y más atrás, Cosicosi de don Marcial Arrieta Navarrete, el Lucero de Pastor Arrieta Sánchez, para mencionar algunos.